¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos ahorita a revisar unos conceptos básicos importantes para poder comprender bien el tema llamado diagrama de fases. Un tema importante, un tema no tan difícil, pero que sí requiere manejar bases teóricas. Estamos empezando ahora. Bien, así que repáselo, anote los aspectos, las diferencias que estoy planteando entre los cambios que sufre la materia y lo va a entender, y hay ejemplos prácticos que he mencionado ahorita en este video. No hay un orden quizás establecido en las clases, estoy tomando temas de repente anteriores para reforzarlos, haciendo otros que dejé en el camino, ya, pero vamos a nivelarlos poco a poco, bien, ya la idea es estar avanzando a hacer algo. El día de hoy quise hacer este tema, así que se los entrego para que lo aprovechen muy bien. Cuídense mucho, muchachos, estudien bastante, esfuércense, y estamos conversando sobre muchas cosas de la química. Para poder entender mejor la parte de la clase, vamos a recordar algún aspecto de materia importante. Como sabemos, los estados principales de la materia que nosotros manejamos son el estado sólido, como aquí podemos tener un poco de hielo, el estado líquido, ya el agua en su estado ambiental, que es justo la fase líquida, y ahora tenemos aquí a las sustancias en forma de gas. Estos son los estados físicos principales. Hay otros más que no es motivo de estudio para el nivel preuniversitario. Ahora, ¿qué diferencia al estado sólido del estado líquido y el estado gaseoso? Para eso internamente tenemos que analizar cómo se encuentran sus partículas. Y en el sólido encontramos que las partículas se encuentran muy juntas entre sí, como ven en la gráfica. Muy juntas entre sí. Casi no hay espacio entre ellas. Por eso un sólido no se puede comprimir. Es bastante fuerte la unión, la cohesión entre las moléculas. En el estado líquido, si bien es cierto, también hay una distancia pequeña entre las partículas que están dentro, y hay un poquito más. Y la gran diferencia con respecto al estado sólido, que aquí en el líquido ya va a haber movimiento. Va a haber movimiento porque si usted el agua lo derrama en la mesa o en el suelo, avanza el agua, no se queda en su lugar. Acá ya hay movimiento molecular. Acá esa es la diferencia. Y en el estado gaseoso, ahí tenemos a las moléculas más distanciadas entre sí y con mucha mayor agitación. Caso del aire, caso del gas que se libera del balón que tenemos en la cocina, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos los tres estados principales de la materia. También recordamos que es posible la conversión del estado sólido al estado líquido, del líquido al gas y viceversa, ¿no? También del sólido al gas, etc. Acá se puede hacer conversiones, cambios de estado físico. A ver, veamos. ¿Qué debe pasar para que un sólido se convierta ahora en líquido? Debemos hacer que sus moléculas que estaban ordenaditas, ¿no? Bien ordenadas, ahora estén desordenadas, porque van a adquirir movimiento. Eso es lo principal, darle más movimiento a las moléculas del sólido. ¿Y cómo se logra eso? Todos sabemos que requerimos, exacto, calor. Uno le suministra calor al sólido, esa energía calorífica la ganan las moléculas, se agitan más, ¿no? Aumenta su energía cinética y se vuelve de esta manera. ¿Cómo hacemos que un líquido ahora se vuelva gas? Claro, en la casa lo hacemos, cuando el agua hierve, ¿no? Lo llevamos a la cocina, también le damos energía y esas moléculas se mueven más rápido y pasan al estado gaseoso. Entonces, acá la temperatura es un papel clave para hacer el cambio de estado físico. ¿Bien? ¿Y los nombres cómo son? A ver, el primer caso, de sólido a líquido se denominaba, muchachos, fusión. Se está derritiendo el sólido, es una fusión. Lo contrario, pasar de líquido a sólido ya se llama solidificación. Como cuando se vuelve sólido nuestro refresco en el refrigerador. Otro cambio es la vaporización. Es la forma general de llamar cuando el líquido se convierte en gas. A ver amigos, acá hay que entender que la vaporización es un término general y abarca dos palabritas, que es la evaporación y la ebullición. Justo esto va a ser el tema que vamos a ver ahora, diferenciar los procesos de vaporización. Y lo contrario, volver de gas a líquido se llama condensación o licuación. Ambos procesos involucran pasar de gas a líquido, pero no son iguales en su desarrollo. Eso vamos a ver. Bien muchachos, con esta idea previa vamos a la explicación de la clase en la pizarra. La vaporización es el cambio físico
que se realiza cuando una sustancia líquida va a pasar a su estado gaseoso. Pero acá hay dos formas distintas de vaporización. Por ejemplo, tenemos acá un líquido cualquiera, puede ser agua, puede ser benceno, acetona, alcohol, lo que usted desee. Sabemos que el líquido va a tener internamente sus moléculas. Hay moléculas superficiales, ¿no? Y también hay moléculas que están dentro, ¿no? En el seno del líquido. Y hay un grupo de moléculas ahí presentes. Como sabemos, entre ellas hay fuerzas de atracción, fuerzas intermoleculares, y ahí se están presentando, ¿no? Fuerzas de London, dipolo-dipolo, pero hay atracciones internas entre las moléculas de un líquido cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Qué sucede? Que a veces la vaporización va a ser un proceso, muchachos, lento. Por ejemplo, dejemos el vaso con agua en nuestra casa, en el medio ambiente, abierto a la intemperie, y de hecho que el agua líquida va a pasar a la fase gaseosa. El agua líquida poco a poco se comenzará a ir como gas, pero es lento. Si lo dejamos abierto en nuestra casa, la botella o el vaso con agua. ¿Qué sucede? Que hay una vaporización donde solo las moléculas que están en la superficie van a salir a la fase gaseosa. Las que están dentro, internamente, ellas no van a salir. Tienen que esperar su turno, como se dice, para su escape a la fase gaseosa. Entonces, producto de la energía del medio ambiente, estas moléculas que están arriba rompen sus atracciones intermoleculares y van a salir, ¿no? Se van a liberar, pero solo las moléculas superficiales, las que están en la parte de arriba. ¿Saben cómo se llama ese proceso de vaporización? Cuando las moléculas superficiales pasan a la fase gaseosa, se llama evaporación. Y cuando hablamos de una evaporación, que es un término común que usamos en la vida cotidiana, claro, es el paso de la fase líquida a la fase gaseosa, pero solo en la superficie. Solo las moléculas que están arriba salen en partes, ¿no? Sale esto, luego le toca al que estaba abajo, porque ya ahora es la nueva superficie, y así. Es lento el proceso. Usted va a ver que si deja su vaso abierto, no va a ser rápido el cambio de líquido a gas. Va a demorar días. Claro, depende de la cantidad de agua. Sin embargo, hay otro cambio, también de líquido a gas, que ocurre de esta manera. Acá tenemos nosotros las moléculas, vamos a dibujar las moléculas. Voy a dibujar entre ellas sus atracciones, muchachos, a ver, unas atracciones sería así. Ya lo tenemos. Entre ellas se atraen, ¿no? Se atraen, se cohesionan. Pero ¿qué sucede? Ahora yo voy a realizar un cambio de líquido a gas donde todas las moléculas van a pasar a la fase gaseosa. Todas las moléculas. Tanto la que está arriba, la que está en el medio, la que está abajo, todas van a comenzar a salir en grupo a la fase gaseosa. ¿Cómo se logra eso? Y hay una diferencia, ¿no? Miren, muchachos, lo que es la evaporación, proceso lento del paso del líquido a gas, donde solo las moléculas de arriba hacen el cambio, ocurre a cualquier temperatura, en cualquier momento. Ese vaso con agua abierto, vaso con alcohol abierto, va a comenzar a evaporarse en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento del día, a cualquier temperatura. Podría ser a 20 grados centígrados, a 40 grados centígrados, a 50 grados centígrados. Las moléculas de arriba comenzarán a salir. Claro, si está más caliente el medio que rodea el vaso, será más rápida la evaporación. ¿Ya? Pero ocurre en cualquier momento, solo las de arriba. Pero si usted quiere lograr que todas las moléculas pasen a la fase gaseosa, tanto la de arriba, al medio o abajo, eso no lo puede hacer a cualquier temperatura. Ahí aparece un fenómeno que se llama así, la ebullición. Así se va a llamar. ¿Está bien? Ya. ¿Y cuándo se logra esto? Esto a una temperatura, muchachos, específica. A una temperatura determinada para cada líquido. Claro, eso va a depender del lugar donde nos encontremos, porque la temperatura a la cual el 100% de moléculas sale, toda la masa se evapora, se da dependiendo de la presión. Por eso acá voy a hacer mi dato a nivel del mar. Imaginemos que esto sea agua. Si esto es agua, ¿a qué temperatura tendría que calentar? Acá le pongo una fuente de energía, de calor. ¿A qué temperatura tendría que llegar el agua para que ocurra esto? Que tanto los que están arriba, al medio y abajo pasen a la fase gaseosa.
Muy bien, a nivel del mar es a 100 grados centígrados. Eso se llama temperatura de ebullición. Entonces hagamos aquí un pequeño resumen. Acá tenemos agua, ¿no? Es agua. Entonces, ¿qué ocurre en la llamada transformación, llamada vaporización? El agua líquida va a pasar a la fase gaseosa, va a salir de su estado como lo ve ahora, aquí al aire como gas, fase gaseosa. Pero ese cambio puede ser de dos maneras. Cuando es evaporación, solo las moléculas que están arriba, ¿no? En la superficie, poco a poco comienzan a salir. Sale poco a poco, es un proceso lento. Por ejemplo, ahorita el agua se está evaporando. Es inevitable, la energía de nuestro medio ambiente está llegando al vaso, esa energía se comunica a las moléculas superficiales y estas comienzan a salir poco a poco. Es un proceso lento. Se realiza a cualquier temperatura, ¿no? Más tarde también, habiendo cambiado la temperatura de este lugar, va a seguir evaporándose el agua. Se evapora fácilmente. Si por otro lado yo quiero lograr que tanto la molécula que está arriba, al medio y abajo pasen a la fase gaseosa, ahí ya tengo que llevarlo a una temperatura específica, que para el agua a nivel del mar es 100 grados centígrados. Ese proceso usted lo hace en su cocina cada vez que hierve el agua, ¿no? Muy bien, y es un proceso, muchachos, rápido. Es rápido, no es lento. Ocurre en toda la masa del líquido, todas las moléculas comienzan a salir, por eso, cuando usted hierve el agua va a haber burbujitas, tanto abajo, al medio y arriba, que comienzan a ascender. Es el agua que está pasando a la fase gaseosa en toda su masa. Es lo que ocurre. Dependiendo de la sustancia que tengamos, la temperatura de ebullición va a ir variando, ¿no? Entonces, en el benceno, por ejemplo, quiero que ocurra ebullición, eso ocurre a nivel del mar a 80 grados centígrados. El alcohol etílico, eso, muchachos, ocurre que pasa a la fase gaseosa a 78 grados centígrados. Y el peróxido de hidrógeno, componente del agua oxigenada, lo realiza a 150 grados Celsius. Esa es la ebullición. ¿Listo? Ya, pasemos ahora a otro concepto. Bien, el siguiente cambio que vamos a analizar, y hay que tener cuidado con esto, es cuando el estado gaseoso se convierte en estado líquido. Esto tiene dos denominaciones y vamos a enfocarlo aquí. Por ejemplo, el aire que nos rodea tiene vapor de agua. Entonces tenemos al agua en estado gaseoso en el medio ambiente. Digamos que estamos en un día de verano, por lo cual esas moléculas de agua de fase gaseosa en el aire están a una temperatura de 25 grados centígrados, o 10 o 30, ya depende del lugar donde se encuentre, pero ahí tenemos agua en forma de estado gaseoso. ¿Ya? ¿Qué sucede? Vamos a sacar del congelador un recipiente que está frío, digamos que se presenta a la temperatura de 5 grados centígrados. Lo hemos sacado del congelador de la refrigeradora. ¿Qué sucede? Cuando el agua de la fase gaseosa experimenta un cambio de temperatura, como acá lo va a observar, cuando las moléculas viajan y chocan con la pared del recipiente, ¿sabe lo que se manifiesta? ¿Sabe lo que ocurre? Comienzan a aparecer gotas de agua, ¿no? Gotas de agua en la pared del recipiente. Eso usted lo ha percibido. Es como que comience a resbalar gotitas de agua, ¿no? Da la apariencia que está sudando el recipiente. Ya, eso ocurre porque el agua del estado gaseoso del medio ambiente, al hacer un cambio de temperatura, solo un cambio de temperatura, se convierte en líquido. ¿Eso saben cómo se va a llamar, muchachos? Eso se llama el fenómeno de condensación. La condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido, pero ¿por qué factor? Por un enfriamiento, por un cambio de temperatura, ¿está bien? Por enfriamiento, la presión a la cual se encuentra el gas no cambia. ¿Cómo que no cambia? Si estamos acá en Lima, a nivel del mar, o en otra ciudad a nivel del mar, acá está recayendo la presión atmosférica de 1, ¿no? Una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. Ya, esa presión no va a cambiar, no está aumentándola ni bajándola, disminuyendo tampoco, ¿no? Entonces se afirma que una condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido por enfriamiento nomás, a presión constante, a presión que no varía, ¿no? Presión constante. Bien, eso se puede dar, por ejemplo, también con el vapor del alcohol. La acetona también se puede condensar cuando choca con un recipiente frío. Por ejemplo, muchachos, miren, acá nosotros tenemos un recipiente frío. Miren, está con hielo.
es un recipiente que está a baja temperatura. El vapor de agua ha chocado con ese recipiente frío y mire lo que ha aparecido, ¿no? Agua líquida. Esa es la condensación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando, por un cambio de temperatura, la presión no está variando del sistema, la presión del vapor es la atmosférica, no cambia. Por un simple enfriamiento, comienza a aparecer agua líquida. Y está viendo acá que se llena de agua. Ahí lo tenemos. Ya. Esa es una condensación. Fácil de observar, fácil de ver. De forma cotidiana lo tenemos en nuestro día a día. Por otro lado, hay otro proceso en el cual el estado gaseoso se vuelve líquido, pero no de esta manera. Claro, esta transformación de estado gaseoso a estado líquido no lo hacen todas las sustancias que nos rodean. Por ejemplo, el oxígeno que está aquí en el medio ambiente, por un cambio de temperatura, un enfriamiento nada más, no se va a convertir en líquido. Ahí tiene que haber otro factor más. Entonces vamos, por ejemplo, con este caso. Digamos que en este recipiente cerrado con émbolo, la tapa puede bajar, puede subir. Tenemos a un gas que es el metano. ¿Se acuerdan la composición del metano cuál es? Muy bien, es el CH4. Es el metano. Entonces acá tenemos cada una de estas partículas, son moléculas de metano. Tenemos un montón. ¿Qué sucede? Las moléculas están moviéndose de forma incesante, desordenada, caótica. Golpean la pared, también entre ellas van a chocar. Es un movimiento muy desordenado. Entonces, ¿cómo voy a lograr que estas moléculas se conviertan en estado líquido? Debo entender que en el estado líquido las moléculas ya no están así moviéndose rápidamente. En el estado líquido las moléculas se encuentran más lentas, se mueven pero más lentas y además están más juntas. El estado gaseoso es el estado de mayor separación de moléculas. Se mueven al azar, desordenado. Y en estado líquido ya están más quietas y están más cerca entre sí. Entonces tengo que lograr eso. Que estas moléculas se agrupen más y además se muevan más lentamente. Ahora, ellas no quieren agruparse. Esas moléculas no quieren juntarse, quieren estar separadas por su gran energía cinética. Entonces ahí va a haber un factor importante, muchachos. Lo que voy a hacer acá, para que se muevan más lentamente y se favorezca su agrupación para que se forme el estado líquido, es enfriar. Eso es lo que vamos a enfriar. Es un factor importante el enfriamiento. Pero una cosa más, por enfriamiento y alta presión. Eso vamos a lograr comprimiendo el recipiente. Ahora vamos a hacer poco a poco este proceso. O sea, por una compresión vamos a tener que comprimir al gas. A ver, veamos cómo es el asunto. Ahorita esta tapa está soportando solo la presión atmosférica, que vale 1, ¿no? Una atmósfera. Esa es la presión que la tapa está recibiendo del medio ambiente. La presión de una atmósfera. Esa presión no es suficiente para que estas moléculas se agrupen y se conviertan en líquido. Hay que ir aumentando, muchachos. Entonces, esto es experimental. A ver, de una atmósfera, ¿a cuánto lo quiere usted pasar? Digamos que de una atmósfera, ahora quiero presionar la tapa y vamos a presionarlo con una intensidad de 10 atmósferas. Ya, muy bien. Con 10 atmósferas, esa tapa va a bajar. Y al bajar la tapa, estamos forzando a que las moléculas también se peguen, ¿no? Se acerquen. Eso es lo que buscamos para que se convierta a líquido. Pero les comento, muchachos, hacer que esto ahora esté presionado a 10 atmósferas y, claro, genera que la tapa baje, no es suficiente presión para lograr el acercamiento adecuado y esto se convierte en líquido. Todavía no pasa nada. Entonces hay que aumentar la presión. A ver, de 10 a cuánto le quiere usted pasar? A 20. Muy bien, puede ser a 20 ya. Lo presionamos a 20, esto se va a acercar más, pero todavía no es suficiente para que se convierta en líquido. Claro, hay sustancias gaseosas que son complicadas de convertir en gas y se requiere mucha presión. Ya vamos a seguir aumentando poco a poco. Aumentamos a 30, tampoco es suficiente, hasta que encontramos, muchachos, el valor adecuado en el laboratorio. Vamos a presionar esta tapa lo suficiente, va a bajar la tapa. Muy bien. Y hemos presionado con un valor de 45 atmósferas. ¿Y sabe qué ocurre a esa presión? Ya el gas va a comenzar a licuarse. Hemos logrado tener una presión adecuada para que esto se comience ya a juntar.
¿no? Eso es lo que se ha obtenido, muchachos. Ya, pero ojo, no basta presionar. No, porque si usted a un gas lo comprime solamente, sin hacer otro cambio más que ahora voy a mencionar, no se logra la licuación tampoco. ¿Qué dijimos? Así como tenemos que lograr que se acerquen, tenemos que también lograr que se muevan más lentamente. Porque el movimiento lento favorece justo a su agrupación. Si siguen moviendo así de rápidas, no va a cambiar nada. Entonces pongamos esto. El factor clave para que las moléculas reduzcan su movimiento, su llamada energía cinética, es la temperatura. En esta oportunidad, acá pongamos que están a 25 grados centígrados. Las moléculas tienen ese movimiento. Ese movimiento a esta temperatura no les permite agruparse para formar el líquido. Hay que enfriar. A ver, enfriamos de 25 a ¿cuánto? Ya, a 10 grados centígrados. A 10 lo vamos a bajar. No es suficiente. Si bien es cierto, ya conseguí la presión que me permite la formación del líquido, que se junten, falta la temperatura. No es suficiente. A ver, vamos a darle temperaturas bajo cero. Pongámosle menos 20 grados centígrados. A esa temperatura hemos logrado que se muevan más lentamente, está más frío el sistema, pero todavía no logramos que se licúen. Esto tiene que ser enfriado, muchachos, a una temperatura específica, que va a ser la temperatura de menos 86 grados centígrados. Entonces, conjugando dos aquí variables, presión y temperatura, voy a lograr que esto cambie de gas a líquido. Y entonces, presión a 45, las moléculas se van acercando. Y de paso, enfrío a menos 86, bajo la agitación molecular. Eso permite la formación de líquido. Y muchachos, miren, apareció acá el metano líquido ya. Las moléculas se han acercado lo suficiente para formar sus intermoleculares que estamos acá colocando. Y además, su agitación va a ser muy pequeña. Y eso va a ser por la baja temperatura. Y ya tenemos el estado líquido. Entonces, este es más complicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama este cambio? Cuando un gas se convierte en líquido, pero por enfriamiento y además por alta presión, por compresión, eso se llama licuación. Entonces, hay que diferenciar. ¿Qué es más sencillo de realizar? Una condensación. Lastimosamente, no todas las sustancias gaseosas se pueden condensar. Por acá solamente es enfriar y ya está. El agua se condensa, se vuelve líquido. No, hay muchas sustancias gaseosas que requieren licuarse. Tenemos el oxígeno gaseoso, el nitrógeno, el CO2, los gases nobles, argón, neón, etcétera, ¿no? Entonces, este es un poco más complicado. Les comento por el momento esto, muchachos. La presión a la cual se consigue la licuación del gas se va a llamar presión crítica. La temperatura a la cual se consigue nuevamente licuar un gas es temperatura crítica. Son sus datos, ¿no? Son términos especiales para el punto de licuación. ¿Listo? Diferenciémonos, muchachos. A ver, por ejemplo, esto usted lo va a encontrar en estos dispositivos que estoy seguro los ha visto, ¿no? Que son los encendedores. En un encendedor usted va a ver un líquido, pero si yo presiono acá la llave de salida, ahí hay un gas que está saliendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que acá este es butano. Butano es un gas que ha sido comprimido y ha sido convertido en esa fase, líquido. Pero en realidad en el medio ambiente es un gas. Usted cuando presiona la llave se libera acá un gas, ¿no? En su balón de la casa, de la cocina, también se ha hecho licuación del propano. Eso es lo que se tiene. Bien, amigos, manejamos los conceptos. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense.